Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión del lunes del Ateneo. Muchas gracias por acompañarnos en este acto en el cual tenemos el placer de contar con la presencia de Cándido Conde Pumpido, al que me honro en presentar y que constituye para mí una circunstancia especial, ya que me une a él una antigua amistad fraguada en nuestra época de estudiantes en esta universidad y marcada por la convivencia en un piso compartido por 8 estudiantes veinteañeros que nos encontrábamos finalizando nuestros estudios universitarios en las casi postrimerías del franquismo. Convivencia variada entre estudios, diversiones y compromisos con lo que realmente creíamos posible y no acababa de llegar, ¿no? Decir que él en esa época era uno de los líderes del movimiento estudiantil de nuestra universidad y más de una ocasión su paso por los calabozos de la policía ahí en el Campo de la Leña, lo que es ahora Rodrigo del Padrón, nos obligaba a acudir a los mismos para llevarle mantas y alimentos que de alguna manera aliviasen su situación precaria en aquellos momentos. Esta pequeña introducción realmente me ayuda a justificar la razón de presentarlos, pero yo creo que no es suficiente si no destacáramos a continuación su perfil profesional, anclado sobre todo en el ámbito jurídico y con algunas incursiones en el ámbito académico. Cándido nació en La Coruña en el año 49, es gallego 100%, licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago, de lo que alardea en todos sus ambientes en los que está. Su entorno familiar a lo largo de varias generaciones ha estado formado por eminentes juristas, como han sido su padre y su abuelo, y no solo lo mantiene él, sino que su hermana Teresa Teruca, anterior presidente del Consejo Consultivo de Galicia, que ha intervenido en este foro, completan este círculo familiar que incluso mantienen hoy día sus descendientes. En el año 74 inició su carrera profesional como juez de primera instancia e instrucción en Puebla de Sanabria y Carballino, permaneciendo hasta el año 81. Es miembro de Justicia Democrática, fue uno de los fundadores de la Asociación de Jueces para la Democracia, de la que ejerció como primer portavoz durante 2 mandatos, del 84 al 86 y del 92 al 94. Y en febrero del 81 ascendió a magistrado, trasladándose al País Vasco como magistrado de la Audiencia Provincial de San Sebastián, ciudad en la que también ejerció como profesor universitario y en la que permaneció hasta diciembre del 85. En los años 81-85 eran los años más duros de la violencia de ETA y sobre todo de la guerra sucia también contra esta organización. Durante su estancia en San Sebastián fue uno de los fundadores de la Asociación por Derechos Humanos del País Vasco, así como de la Asociación de Magistrados Europeos para los Derechos y las Libertades, conocido como el acrónimo de MEDER. En el año 85, el Consejo General del Poder Judicial nombró presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, destino en el que fue renovado en el año 91 y permaneciendo hasta el año 95, en que fue nombrado magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, siendo el magistrado más joven de este alto tribunal en el año 95 con 46 años. El 23 de abril fue nombrado fiscal general del Estado, renovando un segundo mandato en el año 2008, siendo además el primer fiscal nombrado conforme al nuevo sistema establecido por la reforma del 2007 del Estatuto del Ministerio Fiscal, de la que ha sido uno de los promotores más destacados. Es consejero nato del Consejo de Estado y actualmente es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y ha sido profesor de Derecho en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Derecho de San Sebastián y en la Universidad Complutense. Autor de publicaciones, sobre todo en el ámbito del material penal y procesal, con varios libros, que ha sido en colaboración con otros autores. Como decía al principio, y ya termino, para mí es un placer contar con su presencia, agradecerle la misma, incondicional a la primera llamada, y que las expectativas que ha creado el título que él mismo ha dado a su charla de hoy, Justicia y Corrupción, que es lo que falla, no defrauden a este exigente auditorio. Muchas gracias. Buenas noches. Decía Víctor Hugo que ser bueno es muy fácil. Lo difícil es ser justo.
Y el presidente Obama, cuando nombró a Holder fiscal general de los Estados Unidos, decía: le he nombrado porque cree que la justicia no es una filosofía abstracta, sino que es una necesidad vital tan importante como respirar. Y yo también creo que la justicia es para los ciudadanos algo tan importante como respirar, y a partir de ahí voy a confeccionar esta intervención, comenzando por expresar mi enorme satisfacción de encontrarme en Santiago, un lugar donde me formé como jurista y como hombre, digamos, de una cierta madurez a través de la universidad, unos años muy importantes, unos años en los que no solamente estudiábamos, sino que, como acaba de recordar mi buen amigo y compañero de aquellos años, Manolo, que es como yo le conozco siempre y como quiero conocerle, pues era también unos años en los que teníamos que luchar por las libertades, luchar por la democracia, con las consecuencias propias de los estudiantes que en aquel momento nos enfrentábamos al sistema franquista. Pero hace muchos años ya de todo eso, ya me lo ha recordado, cuando hace ya muchos años de todo eso, me ha pedido que me refiera a una situación que conmociona en este momento a los ciudadanos, que es el amplio grado que ha alcanzado la corrupción, pero me pedía que desde una perspectiva crítica y autocrítica. Referirme a la corrupción desde la perspectiva de la necesidad de que la justicia se enfrente a ella y qué es lo que falla o no funciona bien en la lucha contra la corrupción, preguntarnos si la justicia puede hacer algo más, puede hacer algo mejor o puede hacer algo de una manera más rápida. Creo que no hace falta más que ver los medios de comunicación, leer los periódicos, para apreciar la situación en la que nos encontrábamos. Hace 10 años el gobierno entonces existente, o hace 12 años, tenía 2 vicepresidentes. Uno de aquellos vicepresidentes, registrador, gallego por más señas, hoy ha sido acusado por el tesorero de su partido de recibir sobresueldo, y es nuestro presidente del gobierno. El otro vicepresidente, que entonces era vicepresidente económico, pues acaba de ver cómo es detenido, registrada su vivienda y acusado de delitos de blanqueo de capitales, de alzamiento de bienes o de delito fiscal, y que es Rodrigo Rato. Rodrigo Rato, efectivamente, como vicepresidente, nos encontramos ante una figura relevante de nuestra vida política, una ídolo caído, en cierta medida, una persona a la que la justicia acusa de corrupción. Y recordemos que el delito fiscal fue el delito por el que cayó en su día el mafioso más importante de los Estados Unidos, Al Capone, al que no se le pudo encontrar o demostrar ningún otro delito y se acabó acusando finalmente de delitos contra la hacienda pública. Pues bien, ante una situación como esta, y no voy a citar más ejemplos porque la verdad podría estar hablando y hablando hasta que se me terminara el tiempo de la conferencia, vamos a tratar de alguna manera de enfocarlo desde la perspectiva del derecho. Permítanme que lo hable desde la perspectiva del derecho, es mi profesión, es a lo que dedico cada día, y querría enfocarlo precisamente de qué hacemos los hombres de derecho. Pues bien, yo enfoco esta cuestión desde la perspectiva de que toda la historia de la humanidad es una larga marcha para sustituir la fuerza por la justicia como instrumento de resolución de los conflictos. Es decir, un procedimiento en el que, de alguna manera, los hombres empezamos solucionando nuestros enfrentamientos por la fuerza y acabamos encontrando un procedimiento para que los enfrentamientos, los conflictos los resuelva un tercero imparcial, que es el juez, a través de unas reglas de juego que nos damos entre todos, que son las leyes. El derecho es precisamente resolver estos conflictos y los jueces nos dedicamos precisamente en nuestra vida a resolver los conflictos a través de ello. Pero los conflictos han llevado en este ámbito de la corrupción
algo que ya nos decía un jurista, el mejor penalista que hemos tenido en España, en toda la historia de España, que era Jiménez de Asúa. Y Jiménez de Asúa nos decía, refiriéndose precisamente a la criminalidad económica o esta criminalidad de la corrupción: hasta hace algún tiempo, cuando un español de presa estaba ansioso de despojar a los demás de su fortuna o de sus ahorros, se echaba al monte con su trabuco, escapando de sus perseguidores a lomos de una jaca andaluza. Pues bien, hoy lo que hace es crear sociedades, crear empresas, desfigurar balances, simular desembolsos y facturas y escapar tranquilamente en su automóvil. Lo decía en los años 30, hoy a lo mejor ya escapará en un jet privado, pero estamos viendo cómo la criminalidad antigua del atraco se convierte en una criminalidad a través de sociedades, a través de determinadas organizaciones que han cambiado completamente. Pues bien, partiendo de esto, ¿qué es concretamente la corrupción? La corrupción política es aquella que cometen las autoridades o los funcionarios que abusan del poder público en favor de sus intereses privados. Y la corrupción privada es la que se cometen los directivos o los administradores de las sociedades que se prevalen de su condición para hacerse ilegalmente, para lucrarse ilegalmente en perjuicio de su propia sociedad o en perjuicio del conjunto de los consumidores. La corrupción es en este momento algo muy grave para nuestra sociedad, no solo por el daño económico que causa, sino porque amenaza la propia esencia de la democracia, amenaza la base de nuestra organización social, porque no solo atenta contra el orden socioeconómico, sino también contra la transparencia del mercado, contra el propio funcionamiento del sistema económico, contra la libre competencia, constituye un obstáculo para el crecimiento, para el desarrollo social y político de las sociedades. Aquellos que, se ven a veces perseguidos por corrupción, pero desde el punto de vista de la empresa, dicen: somos víctimas del sistema. Es que si no pagamos el cohecho, si no pagamos el soborno, no podemos continuar con nuestro negocio. Es decir, que la impunidad de los corruptos hace que, como una mancha de aceite, esa corrupción se vaya extendiendo, porque los que no se meten dentro del sistema de la corrupción y se mantienen en la honradez pueden encontrarse precisamente con que no tienen capacidad de competir. Por lo tanto, la corrupción no solamente corroe el sistema democrático, sino que también afecta a todo el conjunto del sistema económico. Decía Clausewitz en su época que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pues bien, hay algunos que consideran, que la política es la continuación de sus negocios por otros medios. Es decir, que hacen negocio y se meten en política para poder continuar haciendo negocios, pero continuar haciendo negocios desde una posición de fuerza, desde una posición de gobierno, de autoridad, que les permite precisamente obtener más resultados. Yo siempre he definido unos mandamientos contra la corrupción. En general, en mis conferencias trato de ver cómo se puede y cómo se lucha contra la corrupción. Hoy voy a referirme de alguna manera de estos mandamientos, qué es lo que falla en España para que, no estemos teniendo el éxito necesario contra la corrupción desde una perspectiva crítica. Hace falta tener una legislación eficiente, hace falta tener una prevención eficaz, hace falta una investigación exhaustiva de cada caso de corrupción, hace falta que los jueces y los fiscales y las que actúan estén especializados, hace falta cooperación internacional, una sanción penal contundente que sea ejemplarizante para todos los que quieran seguir este camino y sobre todo la confiscación de los beneficios. Lo más importante es precisamente estrangular financieramente al corrupto para extraer cualquier beneficio que haya podido obtener, y por eso es necesario luchar contra el blanqueo de capitales, porque el blanqueo consiste precisamente en esconder las ganancias ilícitas y es en este momento uno de los objetivos principales. Estos serían cómo debemos actuar. Vamos a ver qué es lo que falla en nuestro sistema.
Bueno, pues nos falla, en primer lugar, como decíamos, una legislación contundente. Pues bien, tenemos una legislación insuficiente en algún aspecto, tenemos una legislación deficiente también, es decir, temas que están regulados pero están mal regulados. La investigación, que tendría que ser exhaustiva y minuciosa, es demasiado lenta. Los medios y la tecnología que utilizamos son obsoletos, son anticuados. La especialización judicial no existe. Y falta voluntad política para crearla, porque no existe una especialización de jueces que se dediquen específicamente a luchar contra la corrupción. Hay presiones mediáticas, hay presiones políticas que actúan muchas veces, que impiden que los procedimientos contra la corrupción vayan suficiente adelante. Los mecanismos de confiscación de las ganancias de los corruptos, que es muy importante, como decía, que no se pueda, no solo vayan a la cárcel, sino que no puedan disfrutar de nada de lo que nos hayan robado a todos, no funciona suficientemente bien. Y luego, en el ámbito de la Unión Europea, tampoco existen instituciones suficientemente contundentes para luchar. Y esto es un análisis, digamos, de alguna forma sistemático de qué es lo que, digamos, falla desde el punto de vista institucional. Tenemos una legislación internacional importante. Hay un convenio contra la criminalidad organizada, hay un convenio de las Naciones Unidas, el convenio de Mérida contra la corrupción, hay un convenio de la Organización de Desarrollo Económico, de la OCDE, de lucha contra la corrupción de los agentes públicos, pero sin embargo nuestra legislación interna es insuficiente. Yo no les voy a hacer ahora, porque no me parece que sea el lugar, un análisis de toda la legislación. Lo que voy a hacer es ponerles un ejemplo para verlo. ¿Por qué es insuficiente? Pues miren ustedes, hay en otros países un tipo delictivo importantísimo, que es el tipo de enriquecimiento injustificado de los cargos públicos. El enriquecimiento injustificado de los cargos públicos es un tipo que analiza a aquella persona que, después de haber pasado por un cargo público, aparece con un patrimonio en viviendas, en fincas, en vehículos, etc., que no se corresponde en absoluto con lo que realmente eran sus ingresos. Entonces dice, este señor aparece en este momento con unos bienes que no es que sean lícitos, no sabemos si son lícitos o no, lo que sabemos es que no están justificados. Lo que él ganaba no le daba para haberse hecho rico, y se hizo rico. Y por lo tanto, entonces abrimos un procedimiento penal en el que tendría que acreditar y justificar de dónde le viene este dinero. Pues bien, ese tipo de enriquecimiento injustificado a los cargos públicos que se ha reclamado en muchas ocasiones, en España no lo tenemos. Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa que por mucho que se haya enriquecido un cargo público, un político en el ejercicio de su cargo, no le podemos perseguir los jueces penalmente mientras no demostremos exactamente quién le ha pagado un soborno, quién le ha dado quién ha sido el que ha hecho el cohecho, en qué operación concreta puede haber una malversación de caudales públicos, etc. Y esto en ocasiones es muy difícil, porque yo siempre digo que la corrupción es, digamos, como bailar un tango. El que corrompe y el corrompido, pues normalmente están bailando muy juntitos, y muy, digamos, muy pegados y al mismo tiempo muy combinados, de alguna manera, muy coordinados uno con el otro. Entonces es difícil que el que ha pagado por un acto corrupto pues nos vaya a declarar lo que ha hecho, porque al mismo tiempo estaría confesándose como autor también de un delito. Si nosotros perseguimos un delito, pues un homicidio, unas lesiones, un robo, siempre hay una víctima que va a denunciar que le han robado. Pero si hay una persona que haya pagado a un político para que le dé una concesión, el político no dirá nada y el que ha pagado tampoco. Por lo tanto, la única forma de poder saberlo es ver de repente que hay un enriquecimiento de esta persona. Pues bien, ese enriquecimiento a nosotros no nos permite perseguir si no tenemos la prueba exacta de dónde viene ese dinero. Por eso, en muchas ocasiones, verán ustedes, como ha pasado en algunos de los últimos que se han anunciado, que al final se acaba persiguiendo a los corruptos por delito fiscal o por blanqueo de capitales, porque lo que podemos apreciar es que efectivamente esta persona ha obtenido unos ingresos muy elevados que no sabemos de dónde vienen, pero como él tampoco quiere que sepamos que los tiene, pues entonces los oculta a Hacienda. Entonces, a través de la ocultación a Hacienda,
se persigue por delito fiscal, pero no se puede perseguir por corrupción. Dice, oye, este señor no estoy... Y a veces dicen políticos, este señor no está perseguido por corrupción, está perseguido exclusivamente por delito fiscal o por blanqueo. O mire usted, está perseguido por delito fiscal porque efectivamente tiene un patrimonio que no ha declarado, y si no ha declarado por algo será. Y está perseguido por blanqueo quiere decir que ha tratado de ocultar ese patrimonio, entonces lo perseguimos por blanqueo, lo perseguimos por delito fiscal porque no podemos demostrar efectivamente las comisiones de dónde vienen, pero esto es algo que yo simplemente como ejemplo les pongo. Tenemos una legislación suficiente, se dice, vamos a cambiar el Código Penal para tipificar excesivamente todos los actos corruptos. Pues no es cierto. Se acaba de cambiar el Código Penal, pero no se ha tipificado algo que es necesario, enriquecimiento injustificado de cargos. Tenemos una legislación deficiente. Bien, tampoco voy a darles a ustedes ahora una lección de derecho penal para decirles todos los tipos penales que no están bien regulados. Pero vamos a ponerles un ejemplo, porque creo que los ejemplos a veces permiten comprender bien las cosas. Por ejemplo, un delito de hurto, es decir, que yo ahora me lleve aquí este teléfono móvil que me han dejado aquí para atrás, si me lo llevo, estoy cometiendo un delito de hurto. Bien, si el valor es superior a 450 euros, o sea, si es desde 1 euro, yo ya cometo un delito de hurto, aunque me lleve un bolígrafo. Pero si me llevo algo que vale más de 450 euros, soy castigado por la pena de prisión. Pues bien, en cambio, el delito de financiación ilegal de los partidos políticos solamente lleva pena de prisión cuando tiene más de 450.000 euros, mejor dicho, más de 500.000. Es decir, que si yo me llevo algo de 450 euros, ya cometo un delito. Si me llevo 450.000 euros de financiación ilegal de un partido, cometo un delito, pero me sancionan solo con una. Para que sea prisión, tiene que ser más de 500.000 euros. Fíjense ustedes ya las cifras donde se colocan. Es que ya hemos introducido el delito de financiación ilegal de partidos políticos. Pues muy bien, pero claro, han introducido el delito de financiación ilegal de partidos políticos, pero hombre, yo creo que de una manera un poco desproporcionada, porque si la pena de prisión empieza a partir de 500.000, la verdad es que la desproporción, por lo menos en mi entender, es una desproporción. Importante. Obtener ilegalmente una prestación de la seguridad social es delito desde el primer euro. Es decir, si un señor, pues, digamos, está percibiendo una percepción como por desempleo, y ya encuentra empleo y sin embargo prolonga la percepción porque tarda en avisar durante un día, 2 días, 3 días, comete un delito. Desde el primer euro, la percepción, recibir una percepción de la seguridad social, una prestación de la seguridad social, o ayudar a otra persona, a un familiar, a lo que sea, que perciba una prestación a la que no tiene derecho, es delito desde el primer euro. Pero defraudar a Hacienda son los delitos desde 120.000 euros. Si es menos de 120.000 euros, ya no es. Una persona puede defraudar 500.000 euros a Hacienda durante 5 años, 100.000 euros cada año, y no ha cometido ningún delito, porque tiene que ser más de 120.000 euros en el mismo año. Es decir, hay que realmente, digamos, ganar mucho para poder defraudar tanto, para poder cometer el delito. Bien, yo no les voy a seguir con ello. Quiero decir que realmente hay unas ciertas contradicciones y no parece que los ciudadanos, digamos, de menos nivel económico, que son a veces los que necesitan las prestaciones de la seguridad social, estén tratados con la misma justicia que los ciudadanos de mayor nivel económico, que son realmente los que tienen que pagar unas cantidades de Hacienda, que solo por encima de 120.000 euros cometerán delito. Bien, tenemos una legislación, por lo tanto, para mí insuficiente y también deficiente. En segundo lugar, tenemos una justicia lenta. La justicia española finalmente es inexorable. Acaba cogiendo a todo el mundo, o a casi todo el mundo, hay mucha gente que acaba sufriendo, pero desesperadamente lenta. Los ciudadanos se desesperan por la duración de los procesos. Algunos dicen que una justicia lenta no es justicia. Yo creo que finalmente, aunque sea lenta, si ya acaba sancionando a la persona que lo merece, pues sí se está haciendo justicia, pero en cualquier caso es menos justicia y es peor justicia que si fuese una justicia rápida. Porque también vamos a poner un ejemplo de la lentitud de las investigaciones policiales, investigaciones judiciales. Hay una cosa que se llama estafa piramidal, que es un sistema por el cual, y lo advierto porque hay mucha gente que acaba cayendo en esas cosas, y esto viene de muy antiguo, se llama esquema Ponzi porque lo inventó un señor que se llamaba así, por el cual
a la gente se le promete que invierte dinero en una determinada cuestión, que pueden ser sellos o pueden ser lo que sea, y que se le da una enorme rentabilidad. Y efectivamente al principio las primeras personas que se meten se le da mucha rentabilidad, pero realmente la rentabilidad viene de los demás. Es decir, según voy recibiendo dinero de más gente, yo voy pagando a los primeros. Los primeros cobran una gran rentabilidad, se convierten en propagandistas, cada vez viene más gente y dice, oiga, métale usted en esto que nos da el 20%. Y todo el mundo cada vez va metiendo más, y claro, según va viniendo más gente, yo voy ganando más dinero, me permite pagar a los primeros con ese dinero y al final me hago con una enorme fortuna. Eso acaba cayendo en el momento en que ya es imposible pagar, pero normalmente la gente pues acaba retirándose, llevándose ahí una buena cantidad. Bien, pongamos un ejemplo de estafa piramidal en Estados Unidos. Madoff fue uno de los principales responsables de Estados Unidos. Hizo una estafa de 50.000 millones de dólares. En 7 meses fue condenado a 130 años de prisión. Bien, en España tenemos una estafa piramidal parecida, el caso Afinsa, en el que la gente iba metiendo dinero en los sellos, lo pagaban y tal, y de repente llegó un momento en que aquello ya no daba para más, y cayó y hubo 200.000 perjudicados, por 20.000 millones de euros aproximadamente, bastante conocido. Bueno, pues ese asunto, a Madoff le metieron en 7 meses 130 años. En España llevamos 7 años y todavía no se ha juzgado el caso Afinsa, o sea que sencillamente tenemos que decir que la situación indudablemente es un caso de lentitud. Luego hay también otro problema de la lentitud que son las macrocausas. En ocasiones hay jueces que tienen una cierta tendencia a ir acumulando en un solo procedimiento cada vez más asuntos y más imputados, de tal manera que crea una causa tan grande que prácticamente es muy difícil de enjuiciar. Y entonces el propio afán de protagonismo del juez o el propio afán de acaparación del juez nos va creando una macrocausa cuando posiblemente los fiscales o los abogados están pidiendo, oiga, separe usted las causas para poderlas juzgar rápidamente. Pues no, se lleva la causa a una amplitud tal, y podemos tener ejemplos, yo así en mente, pero podemos tener ejemplos, aquí en Galicia hay algunos, digamos, de causas de estas tan enormes que van creciendo como una mancha de aceite, pero que nunca se juzgan porque lo único que se hace es incorporar más gente a esa causa. Bien, pues eso es un problema que tenemos en España que determina que muchas veces la justicia sea demasiado lenta. Y eso es porque seguimos con un modelo inquisitorial decimonónico. Llevamos muchos años de democracia, pero seguimos teniendo una ley de enjuiciamiento criminal que no es que sea del siglo pasado. Entonces decíamos, es del siglo pasado, pero mire usted, no, es del siglo pasado, es el XX, es del siglo XIX, es de hace 2 siglos. Seguimos en realidad con un proceso penal de la época de las diligencias. Oiga, si ahora yo tengo que desplazarme, yo me he desplazado desde vivo aquí estrenando el nuevo tren rápido que tenemos aquí, llegué en 50 minutos. Pero gracias a que tenemos un vehículo, un modo de desplazamiento, rápido. A ver cuándo podemos ir a Madrid también con esta velocidad, porque de Madrid a Valencia o a Barcelona ya se va muy rápido. Pero claro, en cambio en la justicia seguimos teniendo el procedimiento de la época de las diligencias y a pesar de las presiones que se han hecho, pues por la razón que sea, no hay voluntad política de cambiar. Tenemos una ley de enjuiciamiento criminal de 1880 y seguimos trabajando con una ley de enjuiciamiento criminal de 1880. Por lo tanto, el problema es que tenemos una legislación que alguien no desea cambiar o no quiere cambiar y que nos obliga a trabajar con procedimientos de hace prácticamente 2 siglos. Decía que también es necesario especializarse. En algunos aspectos nos hemos especializado. Por ejemplo, hay una Fiscalía Anticorrupción y probablemente ustedes oigan hablar de los fiscales anticorrupción que luchan contra la corrupción y son especializados. Pero sin embargo, en el ámbito judicial no hay esa especialización. Y no es lo mismo que un juez, digamos, tenga que investigar, pongamos por caso, pues a uno el terrorismo islamista, que tiene unas características especiales, o que nos encontremos con que tiene que investigar pues un asunto complejo de carácter económico que hace falta conocimientos especiales para ello. Y entonces yo creo que a todos les debe llevar un poco la atención. Al final resulta que nos encontramos con que si uno ve los telediarios verá
que todos los asuntos importantes acaban cayendo pues, en el mismo juez, que se debe salir de la Audiencia Nacional, y prácticamente dice, oiga, pero es que en España no hay más jueces, oye, somos más de 5.000, y sin embargo, en vez de buscar jueces especializados para una cosa y para otra, y especializar, pongamos, en terrorismo a un juez, y en criminalidad organizada pues, a otro juez, y en delitos de corrupción a unos jueces concretos, pues nos encontramos con que se le atribuye a veces al mismo juez, a unos jueces no especializados, pues pues lo mismo que por la mañana tienen que interrogar a un islamista, por al mediodía a un chino que forma parte de una red de corrupción organizada de chinos, y por la noche tienen que organizar, sin embargo, pues un tema. Nos falta especialización. Tenemos presiones también, no voy a entrar así demasiado en estos temas, pero mediáticamente, políticamente, solo voy a repetir lo que decía el fiscal Di Pietro. La corrupción debilita los controles administrativos. Luego se inician los ataques contra los jueces, utilizando todos los mecanismos a su disposición. Mecanismos políticos, mecanismos mediáticos, los propios instrumentos internos del Poder Judicial. Ahora ven como un juez de la Audiencia Nacional, el juez Ruz, pues ha estado ahí, pero de repente lo cambian, cuando a lo mejor pues, puede ser que esté llegando a crear algún tipo de problemas. Todas estas cuestiones de funcionamiento de la presión mediática o la presión política influyen también como otra de las razones por las cuales la corrupción en ocasiones no se puede atacar suficientemente. Hablaba también del problema de la confiscación de los bienes. La confiscación de los bienes nos lleva a la necesidad de que existan unas oficinas especiales, que llaman oficinas de recuperación de activos. Las oficinas de recuperación de activos son necesarias porque los jueces no tienen una preparación especial en la persecución de bienes que normalmente se ocultan detrás de sociedades, se ocultan a través de testaferros, se mandan a paraísos fiscales, se crean sociedades en cadena, sociedades de fachada, sociedades de diversas características. Recuperar los bienes objeto de la corrupción en ocasiones exige una labor muy especializada. Por eso, a partir del Convenio de Mérida de las Naciones Unidas, se han ido creando lo que se llaman AROS, en inglés Asset Recovery Office, es decir, oficinas de recuperación de activos, que son unas oficinas especializadas que van persiguiendo, digamos, el dinero. Lo mismo puede estar en Gibraltar, que puede estar en las Bahamas, pero que van persiguiendo el dinero de los corruptos. Pues bien, este es otro tema que en España tenemos bastante retrasado, no se han creado estas oficinas, son los jueces los que tienen que perseguir directamente el dinero de los corruptos, y en ocasiones nos encontramos con que el corrupto acaba en la cárcel, pero sin embargo no se acaba de recuperar la totalidad del dinero, lo cual es un problema adicional. Y por otra parte nos encontramos también con un problema de la Constitución de la Unión Europea. Quizá les parezca que estoy mezclando cosas diferentes, pero estoy tratando de hacer un enfoque global de por qué en cada ámbito judicial, legal, procesal o, digamos, de la Unión nos encontramos con estos problemas. Hemos ido muy rápido en la Constitución de la Unión. A mí me gustaría todavía que fuésemos más rápido, pero es lo cierto que hemos creado una moneda única, por ejemplo el euro, y sin embargo no tenemos una institución de protección de la moneda. Una falsificación del dólar en los Estados Unidos es considerado como un ataque a todos los Estados Unidos y por lo tanto es perseguido por el fiscal federal de los Estados Unidos. En cambio, una falsificación del euro que ocurre en Rumanía, pues la investiga el fiscal de Rumanía. Si no le interesa mucho, pues a lo mejor pues no se investiga con suficiencia. ¿Por qué? Porque no es la Unión Europea, cuando la moneda es de todos, el que persigue la falsificación del euro. ¿O por qué no es la Unión Europea la que persigue, digamos, una fraude de subvenciones que afecta a todo el presupuesto de la Unión Europea? Porque la Unión Europea no tiene una fiscalía para poder perseguir a los corruptos. No existe esa organización. Cada país tiene que perseguir a los corruptos y cada país persigue a los corruptos de su país, pero no tiene tampoco la visión general y el interés de los intereses que pertenecen a toda la comunidad. Vamos muy
atrasados en la construcción de instituciones en el ámbito de la Unión Europea. Pues se dice que es como un gladiador sin espada, le falta el instrumento, le falta la Fiscalía Europea, de la que llevamos 18 años discutiendo la puesta en marcha de la Fiscalía Europea para tutelar los intereses financieros de la comunidad y no se ha hecho. En Estados Unidos la crisis se produjo en el año 2008. En 2009 se había creado la Financial Fraud Enforcement Task Force, que es un instrumento precisamente para luchar concretamente para las consecuencias de la corrupción. En Europa no lo tenemos. Recuerdo que en su momento los españoles propusimos la creación de esta figura. Se propuso en Bruselas, yo personalmente lo propuse, y los titulares en la prensa inglesa decían: tengan ustedes cuidado, dentro de unos meses, cuando alguien llame a su puerta a las 5 de la mañana, ya no será el lechero. Los ingleses siempre dicen: una democracia es un sitio y cuando alguien le llama a las 5 de la mañana a su puerta es que es el lechero. Es decir, no hay que tener miedo de que nadie venga a detenerte como una dictadura, que a lo mejor es la policía que viene a detenerte. No, es el lechero. Decía: no, ahora ya no será el lechero, será el fiscal de Bruselas que nos va a perseguir. Es decir, con una especie de amenazando, diciendo: es la Unión Europea, va a perseguir a los ingleses y tal. Entonces, hubo países que reaccionaron, no quieren que haya, digamos, esta fuerza unificada, y por unas razones o por otras, al final resulta que uno por otro, la casa sin barrer, no hay quien persiga estos hechos de corrupción de manera tan generalizada. En el Tribunal Supremo, sin embargo, y por eso yo, como no quiero extenderme mucho, y voy a ir concluyendo, me dijeron 45 minutos, voy a tratar de hacerlo. Eso no quiere decir, como yo he dicho todas estas cosas, digamos, no quiero dar tampoco un mensaje, quiero dar un mensaje crítico, pero tampoco un mensaje desesperanzador. También es verdad que, pese a todo esto, la justicia está realizando una labor y antes o después acaba llegando a realizar condenas. En el ámbito de la corrupción pública, en el Tribunal Supremo se han condenado, digamos, a todos los sectores. En el ámbito policial, desde el director general de la Guardia Civil, no se acuerda del caso Roldán, pero el director general del Civil era el jefe de los guardias y acabó la cárcel, ¿no? El secretario de Estado de Seguridad, Vera, también acabó en la cárcel. El director general de la Policía también acabó en la cárcel. Unos por unas cuestiones, otros por otras. Es decir, que al final se ha enjuiciado por el mal uso de los fondos reservados o por lo que fuera. Hay presidentes de comunidades autónomas, Ormaechea en Cantabria, Urralburu en Navarra, Velázquez en Melilla, ahora Matas en Baleares, Matas en Baleares. Digamos, hay presidentes de comunidades autónomas que han sido juzgados y condenados en el Tribunal Supremo. El presidente de una comunidad autónoma ya es un cargo, digamos, de cierta relevancia. Ha habido exministros, alcaldes. Últimamente, digamos, en el Tribunal Supremo estamos teniendo un número desde el alcalde de Jerez, que acaba de estar ser condenado a prisión, al alcalde de Marbella, que también lo fue en su momento. Bueno, Marbella me parece que hemos condenado a 3 o 4 alcaldes seguidos. Ya Muñoz, digamos, lo de la Pantoja, a todos los otros alcaldes, todos han sido condenados. Es decir, en Marbella hubo un momento que cuando se inició la lucha anticorrupción, que se creó una delegación de la Fiscalía Anticorrupción de Marbella, se abrió un procedimiento en Marbella y hubo que nombrar una gestora porque realmente todos los miembros de todos los partidos pues acabaron siendo ingresando en prisión. O sea que realmente sí es verdad que ha habido una actividad con una cierta intensidad. Dirigentes de partidos políticos, diputados, senadores, o sea que existe una actuación por parte del Tribunal Supremo con una cierta relevancia. Esto en cuanto a la corrupción pública. En cuanto a la corrupción privada, pues también personas relevantes, personas incluso, digamos, hasta del ámbito muy próximo a su majestad el rey, como Colón de Carvajal, o como los Albertos, o como de la Rosa, o como Mario Conde, han sido condenados por el Tribunal Supremo. El presidente de Sevilla está en este momento en prisión por corrupción. El expresidente de Barcelona, un constructor también. El presidente del Atlético de Madrid, que fue alcalde de Marbella, Gil, también fue condenado por el Tribunal Supremo.
y en este momento al presidente de Barcelona actual creo que también se ha abierto otro procedimiento. Personajes mediáticos. Quiero decir con ello que la justicia sí está trabajando, que no está trabajando con la celeridad que a mí me gustaría. En ocasiones tenemos defectos en cuanto a que la legislación es insuficiente, en ocasiones tenemos defectos en que los procedimientos están desfasados y son anticuados, en ocasiones no llegamos tan lejos como nos gustaría llegar, pero en cualquier caso también es verdad que hay procedimientos, porque no hace falta más que leer y seguir los medios de comunicación para ver que efectivamente sí se está actuando, aunque no tanto, tan bien y tan rápido como a mí me gustaría. Por tanto, como conclusión, yo le diría que la corrupción requiere una actuación contundente de la justicia, pero sobre todo requiere una actuación que fuese lo más rápida posible. En segundo lugar, que la justicia es inexorable y por lo tanto poco a poco acaba alcanzando a todos, pero últimamente por eso se llega a decir, oiga, mire usted, ¿qué le pasa al vicepresidente Rato? Pues mire usted que la justicia al final alcanza a todos y es igual para todos, o puede ser incluso para otras personas. La justicia es inexorable, pero deben reforzarse los mecanismos de independencia y los medios técnicos proporcionados a la justicia, y es necesario que reformemos un proceso penal y no sigamos con un proceso penal del siglo XIX. Hace falta voluntad política, hace falta que los políticos efectivamente se impliquen claramente en la necesidad de reformar las leyes. Y a pesar de todo, sin embargo, yo creo que hay algún motivo para la esperanza, porque la justicia, en cualquier caso, está funcionando lenta, pero inexorablemente, y está alcanzando niveles que quizá hace unos años pues no nos hubiéramos podido imaginar, que se iba a alcanzar a la familia real, que se iba a alcanzar a altos cargos políticos, que se iba a alcanzar a los niveles que en este momento se está alcanzando hace tiempo que no nos lo hubiéramos podido imaginar. Por tanto, yo creo que he cumplido exactamente los 45 minutos que me han dicho. Creo que debo respetar la Constitución, y algunos me dicen, ¿y la Constitución qué quiere decir con eso, de respetar la Constitución? Pues miren, el artículo 10 de la Constitución prohíbe los tratos inhumanos o degradantes. Y yo creo que someter a un auditorio a más tiempo de conferencia seguido es trato inhumano o degradante. Por lo tanto, concluyo aquí, les agradezco muchísimo su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchísimas gracias.